¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el universo fuera escenario de la traición más épica jamás registrada? Hoy te voy a contar una historia que hará temblar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal. Había un reino de luz absoluta donde jamás se conoció el conflicto, hasta que el ser más espectacular de toda la creación decidió escribir su propio destino. Su nombre era Lucifer, y no era cualquier criatura celestial. Era la joya de la corona divina, forjado con una perfección que desafiaba toda comprensión. Pero algo se rompió. Sus palabras resonaron como truenos en la eternidad. Conquistaré el trono del Todopoderoso. Esa declaración desató el primer conflicto universal, una guerra que dividió los cielos y arrastró a millones de seres angelicales hacia una caída sin retorno. Ahora, prepárate para esto. Miles de años después, otro momento explosivo. Un guerrero misterioso baja del firmamento cargando herramientas que nadie esperaba, cadenas de poder y las llaves de una prisión cósmica. Su misión es clara y aterradora: capturar al mismísimo Satanás y encerrarlo durante 1000 años completos. ¿Quién posee tal autoridad? ¿Podría ser Cristo mismo, el soberano universal que controla la muerte? Tal vez Miguel, el comandante supremo que ya había vencido al dragón. ¿O será Abadón, el enigmático señor del abismo? Las escrituras mantienen este nombre como el secreto mejor guardado del cosmos. Pero te aseguro que este misterio contiene claves que cambiarán tu perspectiva sobre todo. Esto no es una simple narración de criaturas sobrenaturales peleando en dimensiones lejanas. Es el manual de instrucciones sobre soberbia, transformación espiritual y el plan maestro para cada ser humano. ¿Qué secretos esconde la rebelión de Lucifer sobre nuestras decisiones diarias? ¿De qué manera estos acontecimientos milenarios influyen en tu realidad actual? Abróchate el cinturón, porque estamos a punto de embarcarnos en una aventura que va a revolucionar tu mente, tocar las fibras más profundas de tu alma y responder a la pregunta más importante: ¿en qué bando luchas en esta guerra sin fin? Quédate, porque lo próximo va a volarte la cabeza. Si esta guerra universal despertó tu curiosidad y quieres entender qué significa para tu vida, dale clic a suscribir inmediatamente y aplasta ese botón de like para no perderte ni una pizca de información. Vamos a descifrar juntos la identidad de esta figura celestial y cómo su operación especial transforma nuestra existencia. Déjanos saber en los comentarios. ¿Tu instinto te dice que el ángel es Jesús, Miguel o algún otro ser del reino celestial? Tu perspectiva cuenta muchísimo. Envía este video a esa persona que necesita conocer esta revelación y sigue viendo, porque el drama de Lucifer y lo que le espera a Satanás apenas está empezando. Vamos a sumergirnos en esta odisea espiritual. Acabamos de presenciar un cosmos fracturado por la traición de Lucifer y el enigma de un guerrero que neutraliza a Satanás. Pero, ¿dónde se originó realmente esta catástrofe? Para captar la dimensión real de esta guerra universal, tenemos que regresar al momento cero, cuando una criatura radiante forjada en la perfección absoluta decidió cambiar la obediencia por la ambición desmedida. Lucifer, cuyo título significa el que trae la aurora, no era una creación común y corriente. Era la obra de arte suprema del reino celestial, un espejo viviente de la magnificencia divina, ubicado tan cerca del trono sagrado que su resplandor bañaba toda la dimensión celestial. Las escrituras en Ezequiel 28:12 lo pintan como la culminación de la perfección, rebosante de sabiduría y hermosura sin igual, decorado con gemas que centelleaban como galaxias enteras. Como querubín consagrado, su función era intocable: custodiar el trono sagrado, actuar como vigilante del templo celestial y proyectar la grandeza del arquitecto supremo. Visualiza esto:
una inteligencia que abarcaba océanos de conocimiento, con acceso a los secretos más profundos de la existencia, dirigiendo ejércitos angelicales con una voz que vibraba en armonía perfecta. Su belleza trascendía lo físico. Era una expresión tangible de la gloria divina, como si fuera un cristal viviente que reflejaba lo sagrado. Lucifer conocía perfectamente su estatus. Observaba la reverencia que otros ángeles le mostraban, experimentaba el poder de su rango elevado, pero algo comenzó a corromperse en su núcleo. La misma inteligencia que lo hacía excepcional sembró una semilla venenosa. ¿Por qué aceptar que existiera alguien superior a él? Si poseía tal magnificencia, tal perfección, ¿por qué no aspirar a igualar al arquitecto? Ezequiel 28:17 captura el momento de quiebre. Tu corazón se llenó de orgullo por tu hermosura y tu sabiduría se corrompió a causa de tu esplendor. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La arrogancia silenciosa como niebla infectó su esencia. Esta arrogancia no era mera vanidad superficial, era una ambición revolucionaria. En Isaías 14:13-14, Lucifer grita su deseo prohibido: escalaré hasta los cielos, por encima de las estrellas divinas estableceré mi reino. Me convertiré en igual al Altísimo. Su objetivo no era simplemente autoridad. Codiciaba el lugar de Dios, la veneración que pertenece únicamente al Creador. Desde su perspectiva parecía razonable. Dominaba misterios que otros ángeles no podían comprender. Su esplendor eclipsaba a cualquier otra criatura y su poder era indiscutible. Pero Lucifer ignoró una ley fundamental. Sin importar cuán extraordinaria sea una creación, jamás podrá usurpar el sitio de quien la originó. Esta ambición provocó una revuelta que alteraría el destino universal. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Pero ¿qué tal si hubiera motivaciones más profundas detrás de esta arrogancia? Una hipótesis fascinante propone que Lucifer no solo tenía sed de dominio, sentía celos ardientes hacia la humanidad. Suena contradictorio, pero analiza esto. Dios había diseñado un plan desde el origen: enviar a su Hijo en forma humana para rescatar la creación, demostrando un amor tan intenso por los hombres que los posicionaba en un papel protagónico. Contrario a los ángeles, diseñados como entidades espirituales para servicio, los humanos fueron moldeados a imagen divina con la habilidad extraordinaria de amar por voluntad propia, de decidir entre seguir al Creador o despreciarlo. Esta capacidad de elección, este regalo de amar auténticamente, era algo que los ángeles no poseían en la misma medida. Quizás al darse cuenta de que la humanidad ocuparía un sitio privilegiado en el afecto divino, Lucifer experimentó una envidia abrasadora. Él
la criatura perfecta, vio a seres frágiles formados de tierra recibir un privilegio que él nunca obtendría. Esta envidia pudo haber alimentado su insurrección. En Génesis 3:5, cuando seduce a Eva, sus palabras descubren su anhelo: seréis como dioses. Ofreció a la humanidad exactamente lo que él deseaba: la independencia para determinar el bien y el mal, para rivalizar con el Creador. Este fue su error catastrófico y quiso arrastrar a la humanidad por la misma ruta. Su influencia se volvió letal. Incapaz de conquistar el trono divino, Lucifer, ahora Satanás, dirigió sus ataques contra lo que Dios más valoraba: nosotros. Comenzó a mentir, contaminar y separar a la humanidad del Creador, partiendo el corazón divino. Pero Dios no se rindió. Ya tenía una estrategia, y en el centro de esa estrategia estaba Jesús, el Verbo eterno, preparado para cambiar la historia. Hagamos una pausa. La arrogancia de Lucifer lo llevó a perder absolutamente todo: su rango, su esplendor, su cercanía con Dios. ¿Has experimentado alguna vez el peso de la soberbia en tu existencia? Tal vez una decisión impulsada por ego o la urgencia de demostrar tu valor. ¿Cómo te impactó? Medita en esto y compártelo en los comentarios. ¿Qué crees que realmente impulsó a Lucifer a rebelarse? ¿Fue únicamente soberbia o algo más complejo como los celos? Tu punto de vista nos ayuda a construir este viaje en conjunto. No te desconectes, porque la batalla en el firmamento está a punto de detonar y no vas a querer perderte lo que se aproxima. La insurrección de Lucifer no se quedó en amenazas vacías. Apocalipsis 12 relata lo que sucedió. Entonces se desató guerra en el cielo. Miguel y sus huestes combatieron contra el dragón, y pelearon el dragón y sus fuerzas. El firmamento, antes un santuario de armonía perfecta, se transformó en zona de combate. Miguel, el arcángel cuyo nombre significa «¿Quién se compara con Dios?», comandó las tropas celestiales. No era solo poderoso, era absolutamente fiel, un general forjado para proteger la justicia divina. En el bando opuesto, Lucifer, ahora identificado como dragón, dirigía la tercera parte de los ángeles que decidieron acompañarlo. El término dragón no es casualidad. Simboliza algo salvaje, calculador y devastador. Lucifer había mutado, devorado por la furia y el impulso de aniquilar todo lo que Dios apreciaba. El enfrentamiento fue brutal, pero el desenlace fue definitivo. Miguel y los ángeles leales triunfaron, y Lucifer fue arrojado de los cielos a la tierra como un rayo, tal como Jesús relata en Lucas 10:18. No descendió en soledad. Apocalipsis 12:4 revela que el dragón barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó a la tierra. Estas estrellas representan los ángeles que se rebelaron, ahora demonios, criaturas pervertidas que intercambiaron la luz por la oscuridad. La caída de estos ángeles, anteriormente mensajeros de la verdad, los convirtió en operadores del caos, laborando para confundir y aniquilar. Satanás, ahora príncipe de este mundo, Juan 12:31, utiliza sus huestes para plantar dudas, terror y destrucción. Pero su derrota ya estaba determinada desde el inicio. ¿Por qué Dios permitió esta insurrección? Aquí entra el enigma del libre albedrío. Dios forjó ángeles y humanos con la libertad de decidir entre amarlo o rechazarlo. Si Lucifer hubiera sido eliminado instantáneamente, los otros ángeles podrían servir por terror, no por amor. Dios anhela lealtad auténtica, no sumisión forzada. Sabía que Lucifer lo traicionaría, pero permitió su decisión, igual que permite las nuestras. Esta libertad es lo que posibilita el amor genuino, pero también conlleva peligros. Lucifer escogió la arrogancia y su caída fue catastrófica. Perdió su gloria, su posición y se convirtió en el adversario, el enemigo de todo lo que es noble. Visualiza la escena: un firmamento en guerra, ángeles combatiendo y Lucifer precipitándose como un rayo.
Es sobrecogedor, ¿no? Pero ahora reflexiona, si incluso un ángel tan magnífico se perdió por soberbia, ¿qué nos revela esto sobre nosotros? ¿Has meditado alguna vez sobre cómo la gratitud y la humildad pueden transformar nuestra visión? En los comentarios, relata una situación donde elegir la humildad marcó la diferencia en tu vida. No te alejes porque en el próximo capítulo revelaremos dónde estaba Jesús durante esta batalla y cómo aseguró la victoria. No vas a poder creer lo que viene después. Acabamos de ser testigos de la caída de Lucifer, un ángel que intercambió la gloria celestial por la soberbia, desencadenando una guerra que convirtió el firmamento en campo de batalla. Pero una pregunta persiste: ¿dónde se encontraba Jesús mientras esto ocurría? Mientras Lucifer se engrandecía y Miguel comandaba a los ángeles fieles contra el dragón, ¿cuál era el papel del Hijo de Dios? La respuesta es tan impactante como inesperada y nos transporta al núcleo del diseño divino, donde el amor por la humanidad resplandece más intensamente que cualquier rebelión. Jesús no era un observador pasivo en aquella guerra cósmica. Estaba en el epicentro de todo, como la autoridad máxima que aseguró la derrota del mal y despejó el camino para nuestra redención. Exploremos esta historia y descubramos cómo su presencia alteró el destino del universo. Para comprender el rol de Jesús, debemos regresar al origen, incluso antes de la formación de los ángeles o del universo. La Biblia, en Juan 1:1, nos brinda una pista extraordinaria. En el origen existía el Verbo, y el Verbo coexistía con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesús, la expresión viviente de la palabra divina, eterno y unificado con el Padre y el Espíritu Santo. No solamente preexistía antes que Lucifer, es el arquitecto de todas las cosas, incluyendo los ángeles. Colosenses 1:16-17 proclama: porque por Él fueron formadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue forjado por medio de Él y para Él. Y Él existe antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él son mantenidas. Esto significa que Lucifer, con toda su magnificencia y sabiduría, fue forjado por Jesús. Cuando el ángel rebelde desafió al Creador, desafió a quien le había otorgado existencia. Pero ¿por qué Jesús no intervino directamente aniquilando a Lucifer en el momento de su traición? Aquí entra uno de los mayores enigmas del plan divino: el libre albedrío. Dios forjó ángeles y humanos con la libertad de decidir entre amarlo o despreciarlo. Si Jesús hubiera destruido a Lucifer inmediatamente, los otros ángeles podrían obedecer por temor, no por amor auténtico. Dios desea lealtad sincera, un amor que surge de la elección, no de la intimidación. Así como permitió que Judas lo traicionara conociendo su plan, Jesús permitió que Lucifer siguiera su rumbo. Esta libertad es lo que hace posible el amor verdadero, pero también acarrea consecuencias. Lucifer eligió la soberbia y su caída fue inevitable. Cuando la guerra estalló en el firmamento, descrita en Apocalipsis 12, Miguel y los ángeles fieles enfrentaron al dragón y sus seguidores. Pero la victoria no emanó únicamente de la fuerza de Miguel. Apocalipsis 12:10 proclama: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Esto nos demuestra que la derrota de Lucifer fue sellada por la autoridad de Jesús. No solo presenció la batalla, la dirigió como el comandante supremo de los ejércitos celestiales. Lucas 10:18 refuerza esta idea con Jesús declarando: yo contemplaba a Satanás precipitarse del cielo como un rayo. Estas palabras no provienen de un espectador neutral. Revelan que Jesús estaba completamente consciente y en control, garantizando que el dragón fuera lanzado a la tierra, despojado de su gloria. Pausa un momento y reflexiona.
Saber que Jesús desde el principio tenía autoridad sobre Lucifer y aún así eligió rescatarnos. No es extraordinario. Vio emerger el mal y aún así diseñó la redención de la humanidad. Esto te hace sentir cuánto te ama. En los comentarios, comparte qué significa para ti saber que Jesús controla todo, incluso en las batallas más grandes. No te alejes porque apenas estamos comenzando a revelar el papel de Jesús, y lo que viene después te va a impactar aún más. Pero el papel de Jesús trasciende el garantizar la derrota de Lucifer. Él es el núcleo del plan de Dios para la humanidad. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más personal. Mientras Lucifer cayó por querer ser más de lo que era, Jesús eligió el camino contrario. Hebreos 2:14 nos dice que se hizo humano, compartiendo nuestra carne para destruir el poder de la muerte y liberarnos. ¡Qué contraste extraordinario! Lucifer quiso ascender a los cielos y cayó. Jesús descendió del cielo y nos elevó. Este amor sacrificial es la esencia del Evangelio y estaba operando incluso durante la rebelión celestial. Dios sabía que la humanidad, tentada por Satanás, necesitaría un Salvador. Jesús no solo observó la caída del dragón, ya preparaba el plan que culminaría en la cruz. ¿Por qué la humanidad era tan valiosa para Dios? Porque fuimos forjados a su imagen, con la capacidad única de amarlo libremente. A diferencia de los ángeles que sirven por diseño, los humanos pueden elegir amar o rechazar al Creador. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esta libertad emocionó el corazón de Dios, pero también provocó la envidia de Lucifer. Cuando vio que los humanos ocuparían un lugar especial en el plan divino, su rebelión ganó un nuevo objetivo. Expulsado de los cielos, Satanás dirigió su furia contra nosotros. No podía alcanzar el trono de Dios, entonces atacó lo que Dios más amaba. En Génesis 3, engañó a Eva, prometiendo que sería como Dios, el mismo deseo que lo consumía. Desde entonces, Satanás trabaja para alejarnos del Creador, sembrando mentiras, terror y destrucción. Pero Jesús nunca nos abandonó. Su autoridad es absoluta, como declara en Mateo 28:18, después de la resurrección. Toda potestad me ha sido conferida en el cielo y en la tierra. Cuando Lucifer intentó usurpar la gloria de Dios, fue la soberanía de Jesús la que garantizó su derrota. Cuando Miguel luchó contra el dragón, fue bajo el comando de Cristo que la justicia prevaleció. Y cuando Satanás cayó, Jesús ya planeaba la redención que nos alcanzaría. Él es el Creador, el Rey, el Salvador que intercambia su trono por una cruz para traernos de vuelta al Padre. Esta es la belleza del plan divino, donde la soberbia destruye, el amor restaura. Reflexionemos juntos. Dios valora tanto nuestra libertad de elección que permitió incluso la rebelión de Lucifer. ¿Cómo estás utilizando tu libertad hoy? ¿Ya tomaste una decisión que te acercó o te alejó de Dios? En los comentarios, comparte una decisión que marcó tu jornada espiritual. No pierdas el próximo capítulo. Descubriremos quién es el ángel misterioso que aprisiona a Satanás en Apocalipsis 20. ¿Será Jesús, Miguel o algo completamente inesperado? Mantente conectado porque el misterio está a punto de intensificarse. Acabamos de ver a Jesús en el epicentro de la batalla celestial, asegurando la derrota de Lucifer con su autoridad suprema mientras diseñaba la redención de la humanidad. Su decisión de descender en humildad en lugar de buscar exaltación como el dragón nos demuestra el poder del amor divino. Pero la saga del conflicto entre el bien y el mal
no concluye con la caída de Satanás del firmamento. Milenios después, la Biblia nos transporta a un momento escalofriante descrito en Apocalipsis 20. Un guerrero misterioso desciende portando una cadena reluciente y la llave de un abismo tenebroso, encarcelando a Satanás por 1000 años. ¿Quién es esta figura enigmática que revela su operación sobre el plan de Dios y cómo este evento tan distante impacta nuestra vida actual? Exploremos este misterio, analicemos las teorías sobre la identidad de este ángel y descubramos el impacto de un mundo sin el embaucador. La escena en Apocalipsis 20 es dramática, casi cinematográfica. Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibe una visión que sacude la historia. Vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Sin vacilación, este ángel agarra a Satanás, llamado dragón, diablo, serpiente antigua, y lo lanza al abismo, sellándolo por 1000 años para que no engañe más a las naciones. No hay conversación, no hay resistencia. Es una acción directa, implacable, como si el destino del mayor adversario de Dios se cumpliera en silencio. Este momento marca un cambio radical. El caos que Satanás sembró desde el Edén se pausa, y el mundo respira sin el susurro del tentador. Pero la pregunta que resuena es, ¿quién tuvo autoridad para ejecutar tal hazaña? La Biblia no revela el nombre del ángel, y este silencio es lo que hace la escena tan intrigante. Su identidad no es decorativa, es fundamental para entender la autoridad detrás de la misión. Exploremos las principales teorías, comenzando por la más impactante. ¿Y si este ángel fuera el propio Jesús? En Apocalipsis 1:18, Cristo glorificado declara: «Yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esta declaración es poderosa. La llave, en la simbología bíblica, representa dominio absoluto. Quien la posee controla lo que entra y sale. Cuando Juan ve un ángel con la llave del abismo, es natural conectar con Jesús, que ya afirmó poseer tal autoridad. Además, el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, que aparece a Agar, Abraham, Moisés y Josué, es frecuentemente interpretado como una manifestación de Cristo antes de la encarnación. Habla con la voz de Dios, recibe adoración y ejerce juicio, características que apuntan a su divinidad. Si Jesús es el ángel, la escena gana una dimensión majestuosa. El mismo que forjó a Lucifer, que vio su caída y planeó nuestra redención, ahora desciende para apresar al enemigo, sellando su derrota final. Pero hay un detalle que intriga. En Apocalipsis 20, el texto no lo llama Cordero, Rey de Reyes o Verbo de Dios, como en otros pasajes. Es simplemente un ángel. ¿Por qué el anonimato? Tal vez Juan, inspirado por Dios, quiso enfatizar la operación, no el título. El silencio puede ser intencional, mostrando que la autoridad divina no depende de etiquetas. Cuando se trata de Dios, hasta el silencio comunica poder. Reflexionemos. Imaginar a Jesús descendiendo con una cadena para apresar a Satanás es impresionante, ¿verdad? ¿Pero te intriga el misterio del anonimato? ¿Quién crees que es este ángel? ¿Jesús con las llaves del infierno u otra figura? En los comentarios, comparte tu teoría. No te alejes porque aún tenemos otras posibilidades fascinantes para explorar, y una de ellas te va a sorprender. Continúa viendo para descubrir quién más podría cumplir esta misión. Otra teoría apunta a Miguel, el arcángel guerrero. Su nombre, ¿quién como Dios?, es una declaración de humildad y lealtad. Miguel no es un ángel común, es un comandante celestial, siempre vinculado a conflictos espirituales intensos. En Daniel 10, enfrenta al príncipe de Persia, una entidad maligna. En Daniel 12, surge como el gran príncipe que protege al pueblo de Dios. Y en Apocalipsis 12, lidera a los ángeles fieles contra el dragón, expulsando a Satanás de los cielos.
Dado su historial, Miguel parece un candidato natural. Ya derrotó a Satanás antes. Aprisionarlo sería el desenlace de una larga campaña celestial. Algunos incluso sugieren que Miguel es una manifestación de Jesús en su papel militar, pero otros hacen una distinción clara, viendo a Miguel como un ángel forjado, no divino. Esta teoría es sólida, pero también plantea preguntas. En Apocalipsis 20, el ángel no aparece como un guerrero glorioso, desciende con una llave y una cadena, ejecutando el encarcelamiento de forma fría, casi impersonal. No hay batalla épica, solo un acto de juicio. Esto nos lleva a una posibilidad más audaz. ¿Y si el ángel fuera Abadón, el destructor? En Apocalipsis 9:11, Abadón, cuyo nombre significa destrucción, es descrito como el ángel del abismo, reinando sobre criaturas demoníacas que emergen de allí. A diferencia de Miguel, que lucha en los cielos, Abadón parece gobernar el propio lugar donde Satanás será confinado. No es prisionero, es el guardián. La idea de Abadón como el ángel de Apocalipsis 20 es intrigante. Si el abismo es una prisión cósmica, ¿quién mejor para encerrar a Satanás que su administrador? Pero hay un desafío. Apocalipsis 9 asocia a Abadón con seres demoníacos, lo que lleva a algunos a verlo como maligno. Sin embargo, la Biblia no lo clasifica explícitamente como tal. Dios utiliza ángeles con misiones destructivas como instrumentos de juicio, como el ángel que hirió a los primogénitos en Egipto, Éxodo 12:23. Abadón puede ser uno de esos agentes, temido pero obediente. Si fuera él, el encarcelamiento de Satanás gana una capa de ironía cósmica. El destructor se convierte en el carcelero del destructor, como si el abismo cobrara vida para decir, aquí, Satanás, es tu lugar. Por último, hay quienes defienden que el ángel es simplemente eso, un siervo celestial anónimo, sin nombre o título, cumpliendo la voluntad de Dios. Esta lectura destaca la soberanía divina. No importa quién ejecute la tarea, lo que importa es quién la ordenó. El anonimato refuerza que la gloria pertenece a Dios, no al mensajero. Sea Jesús, Miguel, Abadón o un ángel desconocido, el mensaje es claro. El mal que engañó naciones desde el Edén es silenciado durante 1000 años. Satanás no puede actuar y el abismo, sellado por una orden divina, se convierte en su prisión. El mundo experimenta un silencio impuesto, una pausa en el caos, donde las naciones ya no son engañadas. Imagina un mundo sin las mentiras de Satanás, sin tentaciones susurrando en nuestros oídos. ¿Cómo cambiaría esto tu vida? Tal vez menos dudas, menos conflictos internos. ¿Qué harías con esa libertad? En los comentarios, cuenta cómo la idea de un mundo sin el embaucador te inspira. No pierdas el próximo capítulo. Exploraremos qué sucede durante esos 1000 años y cómo esta historia se conecta con tu vida hoy. Mantente conectado porque la respuesta te hará reflexionar profundamente. Acabamos de desentrañar el misterio del guerrero que encarcela a Satanás, silenciando al mayor embaucador por 1000 años, en un abismo sellado. Sea Jesús, Miguel, Abadón o un siervo anónimo, su operación fue clara. El mal fue contenido y la autoridad de Dios brilló. Pero ¿qué ocurre durante esos 1000 años? ¿Qué significa este periodo llamado milenio? Y más importante, ¿cómo se conecta con nuestra vida actual? Esta pausa en el caos no es solo un acontecimiento futuro, carga lecciones profundas sobre arrogancia, humildad y la esperanza que podemos experimentar ahora. Exploremos el significado del milenio, reflexionemos sobre sus implicaciones y descubramos cómo las historias de Lucifer y Satanás nos desafían a tomar decisiones que resuenan en la eternidad. El milenio descrito en Apocalipsis 20 es una era en que Satanás, el dragón, está encarcelado, imposibilitado de engañar a las naciones. Visualiza un planeta sin el murmullo del tentador,
sin las falsedades que fracturan, sin las seducciones que nos apartan del bien. Las Escrituras relatan que es arrojado al abismo, sellado por un decreto divino que ningún ser puede quebrantar. Este sello no es un candado físico, sino una orden celestial, una demostración del poder absoluto de Dios. Durante esta era, el caos que marcó la historia desde la serpiente en el Edén hasta las naciones agitadas por engaños se suspende. Es como si el planeta respirara aliviado, libre de la influencia de aquel que por milenios manipuló reyes, mentes y multitudes. Pero ¿qué es exactamente este milenio? Los eruditos de la Biblia ofrecen diferentes interpretaciones, cada una con sus matices. Los premilenistas creen que será un reinado literal de Cristo en la tierra por 1000 años, una era de paz donde la justicia divina gobierna directamente. Los amilenistas ven el milenio como un período simbólico que representa el reinado de Cristo en los corazones de los creyentes, ya en curso desde su resurrección. Los posmilenistas imaginan una era de progreso espiritual, donde la influencia del Evangelio transforma el mundo antes del retorno final de Cristo. A pesar de las diferencias, un punto es unánime. Durante este tiempo, Satanás está neutralizado. No puede engañar, interferir o sembrar discordia. Esta certeza nos inunda de esperanza. El mal, por más poderoso que parezca, tiene un límite. El milenio nos lleva a reflexionar sobre la soberanía de Dios. Sea quien sea el guerrero que encarceló a Satanás, el verdadero mensaje es que Dios ordenó y el mal obedeció. Esta autoridad es el hilo que conecta la caída de Lucifer al abismo de Apocalipsis 20. Lucifer cayó porque quiso ser Dios. Satanás es encarcelado porque Dios es soberano. La Biblia refuerza esto en Mateo 28:18, donde Jesús dice: «Toda potestad me ha sido conferida en el cielo y en la tierra». Desde la creación hasta el fin de los tiempos, nada escapa a su gobierno. La arrogancia de Lucifer fue aplastada y la rebelión de Satanás fue silenciada. Todo porque el cielo actúa con poder incontestable. Esta soberanía nos trae lecciones prácticas. La historia de Lucifer es una advertencia contra la arrogancia. Proverbios 16:18 nos advierte: «Antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu». Lucifer, con su magnificencia y sabiduría, creyó que podía ser más de lo que era. Se contempló a sí mismo y vio un Dios, pero terminó como dragón, expulsado y destituido. ¿Cuántas veces la arrogancia nos engaña? Tal vez sea la urgencia de probar algo, de ser superior a otros o de ignorar la voz de la humildad. La arrogancia nos hace olvidar que, como creaciones, nuestra gloria proviene de Dios, no de nosotros mismos. La caída de Lucifer nos desafía a cultivar gratitud, a reconocer que nuestra fuerza está en depender del Creador. Por otro lado, la historia de Jesús nos inspira a elegir la humildad. Mientras Lucifer quiso ascender, Jesús descendió. Hebreos 2:14 nos dice que se hizo humano para destruir el poder de la muerte, intercambiando su trono por una cruz. Este contraste es extraordinario. El ángel que buscó exaltación cayó. El Hijo de Dios que se humilló nos elevó. La humildad de Jesús no es debilidad, es la fuerza que vence el mal. Cuando elegimos humildad, perdonar, servir, escuchar, seguimos el camino de Cristo que transforma corazones y restaura vidas. El encarcelamiento de Satanás refuerza esta verdad. El mal puede rugir, pero la humildad sostenida por Dios siempre triunfa. El milenio también nos ofrece esperanza. Saber que Satanás será silenciado nos recuerda que el mal no es eterno. Las luchas que enfrentamos, dudas, tentaciones, injusticias, tienen un final. Dios está escribiendo la historia y el último capítulo le pertenece. Esta esperanza no es solo para el futuro, nos sostiene hoy. Cuando enfrentamos desafíos, podemos recordar que Jesús, que derrotó a Lucifer y ordenó el encarcelamiento de Satanás,
está con nosotros. Nos invita a vivir en la luz, a elegir el amor en vez de la arrogancia, la confianza en vez del temor. Romanos 8:37 nos asegura: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Detengámonos un instante. Imagina saber que el mal será silenciado y que Dios está en control. ¿No te llena esto de esperanza? ¿Cómo impacta esta promesa tu fe hoy? Tal vez sea la fuerza para enfrentar un desafío o el valor para elegir la humildad. En los comentarios comparte qué significa para ti la idea del milenio, un tiempo sin el embaucador. No te alejes, porque en el próximo capítulo reuniremos todas estas lecciones y te desafiaremos con una elección que puede cambiar tu vida. Mantente conectado, porque el final tocará tu corazón. Las historias de Lucifer y del guerrero misterioso nos confrontan con una decisión. ¿De qué lado estamos? La arrogancia de Lucifer nos conduce a la destrucción, como vimos en su caída, transformado en demonio que esparce tinieblas. Pero Jesús nos llama a la redención, a la humildad, a la vida. Nos ofrece libertad, pero la decisión es nuestra. Cada elección que hacemos, perdonar o guardar rencor, servir o buscar gloria, resuena en la eternidad. El encarcelamiento de Satanás nos demuestra que el mal no tiene la última palabra, Dios la tiene. Él nos invita a vivir de acuerdo con esta verdad, confiando en su amor, viviendo en su luz. La batalla cósmica no ha terminado, pero la victoria ya está garantizada por aquel que descendió, venció y reina para siempre. Acabamos de explorar el milenio, un tiempo en que el mal es silenciado, y vimos cómo las historias de Lucifer y del guerrero misterioso nos desafían a elegir entre arrogancia y humildad. Desde el firmamento conmocionado por la rebelión de Lucifer hasta el abismo que encarcela a Satanás, una verdad resuena: Dios está en control. La caída del ángel más magnífico nos alerta sobre el peligro de la arrogancia, mientras que la victoria de Jesús, que descendió en amor para salvarnos, nos inunda de esperanza. El guerrero de Apocalipsis 20, sea Jesús, Miguel, Abadón o un siervo anónimo, cumple la voluntad divina, demostrando que el mal, por más feroz, no tiene la última palabra. Esta odisea cósmica no es solo sobre ángeles o batallas distantes. Habla de nosotros, de las elecciones que hacemos y del bando que elegimos en la batalla eterna entre luz y tinieblas. Ahora la pregunta es, ¿dónde estás tú en esta historia? Reflexiona por un momento. La arrogancia de Lucifer lo llevó a la ruina, pero la humildad de Jesús nos trajo redención. Cada día enfrentamos elecciones que resuenan en esta batalla. Elegimos perdonar o guardar rencor, servir o buscar gloria. La Biblia nos asegura que la victoria ya está garantizada. Romanos 8:37 dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús, que derrotó a Lucifer, encarceló a Satanás y murió por nosotros, nos invita a vivir en la luz. La salvación está disponible hoy y la decisión es tuya. ¿Estás del lado de la luz, confiando en el amor de Cristo, o dejando que la arrogancia te guíe por caminos inciertos? Esta historia nos recuerda que la luz siempre vence a las tinieblas. El milenio es una promesa de que el mal será silenciado, pero no necesitas esperar para vivir esa esperanza. Elige la humildad, elige el amor, elige a Cristo. Él transformó la cruz en victoria y ofrece libertad a todos los que lo siguen. Entonces, ¿qué vas a hacer con este mensaje? Suscríbete al canal inmediatamente para más contenidos que encenderán tu fe y revolucionarán tu mente. Aplasta ese botón de like si este video impactó tu corazón y envíalo a esa persona que necesita escuchar que el amor de Dios es superior a cualquier mal. En los comentarios queremos saber, ¿quién crees que es el guerrero misterioso de Apocalipsis 20? ¿Jesús, Miguel, Abadón u otro? Tu perspectiva hace toda la diferencia. Y aquí va un desafío final.
¿Cómo puedes vivir la humildad de Cristo hoy? Tal vez sea pedir perdón, ayudar a alguien o confiar más en Dios. Comparte tu reflexión en los comentarios e inspira a otros. Esta batalla cósmica nos enseña que nuestras elecciones importan. Elige la luz, vive en la libertad que Jesús ofrece y sé parte de la historia que Dios está escribiendo. La luz venció y tú puedes vencer con ella. Hasta la próxima, continúa buscando la verdad y dejando que la esperanza guíe tus pasos. ¿Sabías que el lugar más sagrado del cristianismo podría haber sido construido sobre antiguas tradiciones paganas y rituales que la Iglesia prefirió dejar en el olvido? Durante siglos, historias de cultos solares, dioses olvidados y ceremonias misteriosas permanecieron enterradas bajo piedras santas. Pero, ¿y si todo eso sigue ahí, justo bajo nuestros pies, oculto tras siglos de fe, silencio y conveniencias? En este estudio vamos a descubrir lo que nunca se nos contó sobre este lugar sagrado y por qué la verdad puede ser mucho más compleja de lo que imaginamos. La Ciudad del Vaticano, especialmente el territorio que se extiende bajo la Basílica de San Pedro, no es simplemente un pedazo inocente de tierra consagrada. Es un monumento estratégicamente diseñado que se alza sobre una red de poder enterrado que ha permanecido oculto durante siglos. No estamos hablando de metáforas poéticas ni teorías conspirativas sin fundamento. Lo que pocos saben es que la elección de este sitio específico no fue casualidad divina, sino una decisión calculada, basada en antiguos mapas astrológicos que los primeros líderes cristianos heredaron de culturas previas. Documentos encontrados en los archivos de Constantinopla revelan que el emperador Constantino consultó a astrólogos persas antes de autorizar la construcción, siguiendo lineamientos que correspondían exactamente con sitios de poder utilizados por cultos mistéricos durante más de 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Estamos revelando evidencia arquitectónica, histórica y arqueológica de algo mucho más antiguo, más siniestro y completamente opuesto al cristianismo que supuestamente representa. Todo esto yace directamente bajo los cimientos más sagrados de la Iglesia Católica. Comencemos por el sitio mismo donde se erige la Basílica de San Pedro. Esta ubicación no fue seleccionada por su santidad, sino por dominación estratégica. Antes de que el cristianismo pusiera sus manos ensangrentadas sobre este territorio, aquí se extendía una necrópolis masiva, una auténtica ciudad de los muertos, repleta de tumbas, sepulcros paganos y rituales funerarios imperiales. Los primeros constructores de la Iglesia no edificaron sobre tierra limpia. Levantaron su nueva religión directamente encima de un cementerio saturado de religiones mistéricas, altares míticos y ceremonias romanas dedicadas a deidades solares y dioses de la muerte. Los huesos nunca fueron removidos, simplemente apilaron su nueva doctrina sobre ellos y lo llamaron resurrección. Investigaciones recientes realizadas por el Instituto Arqueológico Alemán han revelado que bajo la necrópolis conocida existen al menos 3 niveles adicionales de enterramientos que datan del siglo III a.C. Estos niveles más profundos contienen sarcófagos con inscripciones en griego antiguo que mencionan explícitamente a Helios Invictus, el sol invencible, y rituales de iniciación que prometían el despertar de la luz interior. Estas prácticas son idénticas a las descritas en textos gnósticos posteriores, sugiriendo una continuidad doctrinal que la Iglesia ha ocultado deliberadamente. Eso no es teología, es reempaquetado comercial disfrazado de doctrina sagrada. Las excavaciones bajo el Vaticano confirman esta realidad perturbadora. En los Scavi, la necrópolis vaticana, los arqueólogos han descubierto tumbas y estructuras precristianas, algunas que se remontan al siglo I a.C.
¿Crees que esos alineamientos y bóvedas subterráneas son coincidencias arquitectónicas? Piénsalo de nuevo. La distribución espacial sigue un eje solar perfecto. Está alineada con constelaciones específicas durante los solsticios, exactamente como los templos paganos antiguos. Eso no es diseño evangélico, es ingeniería astroteológica pura. La Iglesia no inventó esa configuración. La heredó de cultos más antiguos y simplemente se negó a admitirlo públicamente. Un detalle escalofriante que los guías turísticos omiten. Durante las excavaciones de 1950, los trabajadores encontraron un altar subterráneo perfectamente conservado con inscripciones que traducen como «Para el Señor de la luz que viene del abismo». Este altar está orientado exactamente hacia el punto donde ahora se encuentra el altar papal de la Basílica Superior. Los ingenieros vaticanos midieron la alineación y confirmaron que ambos altares comparten el mismo eje vertical, creando lo que en geometría sagrada se conoce como un canal de invocación. Esta información nunca se hizo pública y permanece clasificada en los archivos técnicos del Vaticano. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Ahora hablemos de la pieza central de la Plaza Superior, el obelisco, arrancado directamente de Heliópolis, Egipto, un centro reconocido mundialmente por el culto solar. Esta estructura es un símbolo fálico que representa a Ra, el dios del sol. No está ahí como decoración, no es cristiano, no es romano. Es egipcio en su esencia más pura y sin embargo se yergue en el centro exacto de la Plaza de San Pedro. No simplemente de pie con orgullo, sino posicionado con precisión militar, rodeado por la columnata de Bernini como si estuviera siendo invocado, no suprimido. No destruyeron el símbolo pagano, lo exaltaron, lo santificaron. Convirtieron el símbolo literal del poder solar y la dominación fálica en la pieza central del Vaticano. Lo que hace este obelisco aún más perturbador es su historia de transporte. Documentos del siglo XVI revelan que cuando el Papa Sixto V ordenó mover el obelisco a su ubicación actual, la operación se realizó durante un eclipse solar específico, siguiendo cálculos astronómicos proporcionados por astrólogos judíos expulsados de España. El proceso de reubicación tomó exactamente 13 meses y requirió 907 hombres trabajando en turnos calculados según las fases lunares. Durante la ceremonia final de colocación, testigos reportaron que el Papa murmuró oraciones en latín mezclado con frases en una lengua desconocida que posteriormente fueron identificadas como arameo arcaico.
el mismo idioma utilizado en rituales de invocación babilónicos. Eso es un hecho documentado que nadie quiere discutir. Ahora descendamos bajo tierra. La mayoría de las personas nunca lo harán, y la Iglesia prefiere mantenerlo así. Pero aquellos que han visto las áreas restringidas describen cámara tras cámara de silencio, piedra tallada y algo peor, algo fuera de lugar que no pertenece a un sitio cristiano. Caminas más profundo y de repente te encuentras mirando grabados que no representan santos ni ángeles. Muestran una figura con alas, no emplumadas, sino dentadas, serpentinas, con llamas rodeándolo mientras te mira directamente. Bajo sus pies, una cadena rota. La inscripción en latín, Lux Ferre, un detalle que los pocos visitantes autorizados rara vez mencionan. Esta cámara específica tiene propiedades acústicas extraordinarias. Cuando alguien susurra en el centro exacto del grabado, el sonido se amplifica y reverbera de tal manera que parece provenir de múltiples direcciones simultáneamente. Ingenieros acústicos que estudiaron el fenómeno en secreto determinaron que la cámara fue diseñada intencionalmente como un amplificador de resonancia, una técnica utilizada en templos antiguos para crear la ilusión de voces sobrenaturales durante ceremonias rituales. La pregunta inquietante es, ¿por qué una estructura cristiana necesitaría esta tecnología? Eso no es San Miguel. Eso no es Jesús. Eso es Lucifer. Y sí, Lux Ferre es latín para portador de luz. La Iglesia ha estado dándole vueltas a esto durante siglos, afirmando que fue una coincidencia, una mala traducción, un título inofensivo usado antes de la caída de los ángeles. Pero aquí está la realidad. Los gnósticos veneraban al portador de luz como un liberador del falso Dios de este mundo. En sus textos, Lucifer no era el villano, era la chispa, el revelador, el despertador. En los textos gnósticos recientemente descifrados de Nag Hammadi, específicamente en el Evangelio de la Verdad y la Pistis Sophia, Lucifer es descrito como aquel que rompe las cadenas de la ignorancia impuesta por el demiurgo. Estos textos, que la Iglesia intentó erradicar completamente, presentan una cosmología donde Yahvé es retratado como un carcelero cósmico y Lucifer como el portador de gnosis, conocimiento, a las almas atrapadas. La coincidencia inquietante es que las descripciones físicas de Lucifer en estos textos antiguos coinciden exactamente con los grabados encontrados bajo el Vaticano, hasta en los detalles más específicos como las alas serpentinas y las cadenas rotas. ¿Por qué demonios se encontrarían grabados que coinciden exactamente con esas descripciones bajo el Vaticano? Hablemos claramente sobre lo que el Vaticano realmente es: una máquina antigua codificada en piedra. No estamos hablando de decisiones de diseño accidentales. Estamos hablando de geometría ritual, matemáticamente precisa, integrada en su distribución, apuntando a un sistema de control, invocación y manipulación. Esta no es simplemente la forma en que construían en aquellos tiempos. Esto es programación arquitectónica, y las huellas dactilares están por todas partes si realmente te molestas en buscar. Empecemos con la distribución de la Plaza de San Pedro. Todos aman divagar sobre los brazos abrasadores de la iglesia de Bernini. Suena adorable, ¿verdad? Hasta que te das cuenta de que es literalmente un círculo de contención. Las columnatas gemelas no solo guían el tráfico peatonal, están diseñadas para encapsular y dirigir energía psíquica. La configuración específica de las columnas sigue un patrón matemático conocido como la secuencia de Fibonacci, donde cada segmento de la columnata mantiene una proporción áurea con el siguiente. Esta misma secuencia aparece en templos antiguos dedicados a rituales de invocación en Babilonia, Grecia y Egipto. Pero hay algo más.
Estudios geológicos realizados en secreto en 1987 revelaron que toda la plaza está construida sobre una formación natural de cuarzo subterráneo que actúa como un conductor electromagnético. Cuando se combinan las propiedades del cuarzo con la geometría específica de las columnas, se crea lo que los físicos llaman un campo de resonancia dirigida, capaz de influir en los estados de conciencia de las personas dentro del perímetro. Eso no es una teoría. Así es como se construían los templos antiguos en Babilonia, Grecia y Egipto. La configuración imita recintos rituales circulares utilizados para ceremonias de invocación de alto nivel. En lo profundo de los archivos secretos del Vaticano, no la biblioteca públicamente curada, sino la real, el Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, albergan una colección masiva de documentos que han sido sellados a académicos, periodistas e incluso clero de alto rango. Estamos hablando de 50 millas de estanterías, no metafóricamente. Literalmente, estantes que contienen todo, desde cartas escritas a mano por papas ocultistas hasta grimorios prohibidos, evangelios suprimidos y textos que antedatan al cristianismo por completo. Un inventario parcial filtrado en 2018 por un archivista anónimo reveló la existencia de más de 12.000 manuscritos clasificados bajo la categoría Hereticus Maximus, máxima herejía. Estos documentos incluyen correspondencia entre papas medievales y líderes de sectas gnósticas, contratos comerciales con alquimistas árabes para la adquisición de textos de poder y, lo más perturbador, manuales de ritual escritos en latín mezclado con símbolos que coinciden exactamente con sistemas de magia ceremonial desarrollados siglos después por ocultistas como John Dee y Aleister Crowley. La pregunta obvia es, ¿cómo conocía la Iglesia medieval estas técnicas antes de que fueran descubiertas por magos renacentistas? Entre los elementos más tóxicos en su posesión están fragmentos del Codex Gigas original, también conocido como la Biblia del Diablo. La copia oficial está en la República Checa, por supuesto, pero lo que nunca se ha admitido públicamente es que el Vaticano ha recuperado páginas perdidas, páginas que no simplemente desaparecieron con el tiempo, fueron deliberadamente removidas. Según relatos filtrados de especialistas en restauración y exarchivistas vaticanos, estas páginas incluían invocaciones detalladas no del dios abrahámico, sino de una entidad referida como Phaseros, la luz del abismo. El nombre Phaseros aparece en exactamente 47 documentos diferentes dentro de los archivos secretos, según un índice parcial obtenido por hackers en 2019. Estos documentos abarcan un periodo de más de 800 años, desde el siglo IX hasta el XVII, sugiriendo que no se trata de una referencia aislada, sino de una tradición doctrinal continua. Más inquietante aún, análisis lingüísticos han determinado que Phaseros deriva del griego arcaico fósforos, otro nombre para Lucifer como portador de luz, pero utilizado específicamente en contextos de liberación espiritual rather than condemnation. Uno de esos fragmentos, aún no traducido en registros públicos, supuestamente incluye un pasaje ritual que describe cómo la llama de la rebelión entra en el vaso de carne a través del lenguaje no hablado bajo piedra consagrada por los antiguos sacerdotes. Esta parte no es historia antigua, es Guerra Fría, y no sucedió en las sombras de catedrales polvorientas. Sucedió en salas de juntas, laboratorios y sesiones informativas de inteligencia. A partir de 1957, la CIA inició un programa que más tarde sería referenciado en fragmentos desclasificados como Operación Llama Negra. El objetivo declarado: ninguno. Es una entrada en blanco en los archivos oficiales.
Pero si haces referencias cruzadas con memorandos internos del Vaticano obtenidos a través de filtraciones en 1999, empiezas a conectar puntos que la Iglesia realmente esperaba que nunca vieras. Durante el apogeo de la histeria anticomunista, había una obsesión paralela dentro de los círculos de inteligencia estadounidenses y diplomáticos vaticanos: el control de sistemas de creencias, no por guerra, no por política, sino por metafísica. Documentos del Departamento de Estado recientemente desclasificados revelan que entre 1961 y 1975, el gobierno estadounidense transfirió más de 47 millones en fondos negros a cuentas bancarias suizas controladas por entidades vaticanas no identificadas públicamente. Estos fondos se etiquetaron como investigación cultural colaborativa, pero los recibos de gastos incluyen compras desconcertantes, equipos de radiofrecuencia militar, cámaras de aislamiento sensorial y más de 200 artefactos arqueológicos adquiridos a través de canales diplomáticos especiales desde Medio Oriente. Uno de estos artefactos, según facturas filtradas, fue descrito como obelisco cristalino con propiedades electromagnéticas anómalas, adquirido de excavaciones clandestinas en Líbano. Esto no era sobre convertir gente, era sobre acceder a algo más profundo. Un memorando fechado el 12 de octubre de 1961 entre el entonces director de la CIA, John McCone, y un enlace vaticano etiquetado como Monseñor S. hacía referencia a un proyecto para acceder a materiales subterráneos para experimentación ontológica. La mayoría de las personas no tienen idea de lo que está encerrado en los museos vaticanos. No porque sea difícil de entender, sino porque has sido entrenado para no preguntar. Te muestran las estatuas pulidas, los pasillos de mármol y los tours de arte fuertemente curados. Pero la verdadera carga útil está detrás de puertas de acero, bóvedas con temperatura controlada y etiquetas de catálogo eufemísticas como artefacto no circulante o excepción de archivo. Entre esas piezas fuera de límites hay una estatua conocida internamente por los curadores como Luciferus Glorificas. No estoy siendo dramático. Así es como se llama en el registro privado, no abierto al público. Esta escultura en particular tiene una historia perturbadora. Fue descubierta en 1884 durante excavaciones privadas financiadas por la familia Rothschild en las ruinas de lo que ahora se conoce como el Templo del Sol Invicto, cerca de la colina Palatina. La pieza estaba originalmente acompañada por una tableta de mármol con inscripciones en latín arcaico que traducían como «Aquel que ilumina desde abajo, gobierna desde arriba». Esta tableta fue separada inmediatamente de la escultura y, según documentos filtrados de los archivos vaticanos, fue enviada a una ubicación no revelada bajo la categoría de material demasiado peligroso para exhibición pública. Esta escultura de bronce data aproximadamente de 180 a 250 v.C. Desenterrada durante excavaciones del siglo XIX cerca de la colina Palatina y adquirida silenciosamente por el Vaticano bajo Pío IX. Representa una figura masculina de pie sobre un globo, descalzo, con una corona solar radiante y 7 cuernos con cabeza de serpiente sobresaliendo detrás del cráneo. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón.
Análisis recientes realizados en secreto por la Universidad de Cambridge revelaron que el bronce utilizado en esta escultura contiene una aleación desconocida que incluye metales no nativos de Europa, sugiriendo origen en Mesopotamia o incluso más al este. Pero lo más perturbador es que la escultura emite un campo electromagnético débil pero medible, fenómeno que los científicos no pueden explicar completamente. Técnicos del museo que han trabajado cerca de la pieza reportan experiencias consistentes, sensaciones de presencia observadora y sueños vívidos con contenido simbólico que coincide exactamente con textos gnósticos que estos trabajadores nunca habían leído anteriormente. Los rituales no están muertos, solo han sido rebrandeados, y el Vaticano no abandonó los ritos antiguos. Los privatizó, desinfectó lo que pudo para consumo público, luego empujó las cosas reales bajo tierra. Literalmente, la Iglesia moderna quiere que creas que toda la actividad oculta se detuvo en algún lugar de la Edad Oscura, que exorcizaron a los demonios, purgaron las herejías y esterilizaron los ritos. No purgaron el sistema. Lo enterraron bajo capas de burocracia, puertas selladas y silencio codificado. Pero los ritos nunca se detuvieron. En 2019, un sistema de vigilancia digital instalado secretamente por un empleado de mantenimiento capturó audio de una ceremonia no autorizada en una capilla restringida durante la madrugada del 21 de diciembre, solsticio de invierno. El audio, que posteriormente fue filtrado a investigadores independientes, contiene 47 minutos de cánticos en una mezcla de latín arcaico y lo que los lingüistas han identificado como arameo tardío. Lo más perturbador, las voces incluyen al menos 3 individuos cuyas características vocales coinciden con grabaciones públicas de cardenales de alto rango actualmente en servicio activo. El contenido de los cánticos, según traducciones parciales, incluye invocaciones a El que rompe las cadenas del cielo y referencias repetidas a la llama que precede al amanecer. Regresemos a una entrada olvidada de 1492, un registro interno escrito por un escriba anónimo en el Vaticano en una orden clerical. Describía una reunión de medianoche bajo la basílica principal que involucraba no menos de 9 miembros de alto rango de la curia. Sus túnicas no portaban el escudo vaticano. En cambio, vestían negro con pentagramas invertidos, cosidos sutilmente en los dobladillos. Las velas estaban dispuestas en una estrella de 9 puntas en el suelo, simbólicamente alineadas con los 9 coros de ángeles, pero invertida para invocar a sus contrapartes, los 9 órdenes de los caídos. Este documento específico fue redescubierto en 1934 por un historiador judío con conexiones a las escuelas zoánicas llamado Abraham Elbaz. Intentó publicar una traducción bajo el título La llama oculta de Roma, pero el manuscrito fue confiscado, la editorial fue allanada y Elbaz desapareció. Su nombre ha sido completamente borrado de las bases de datos modernas. Sin embargo, copias fragmentarias de su trabajo sobrevivieron y revelan detalles adicionales perturbadores. El ritual de 1492 era aparentemente parte de un ciclo ceremonial más amplio que se realizaba cada 33 años, coincidiendo con configuraciones astrológicas específicas que los astrólogos medievales asociaban con la apertura de puertas entre mundos. Hay una razón por la que mantienen el diseño del Salón de Audiencias Pablo VI de la manera que está. Toda la habitación, construida en 1971, tiene forma de cabeza reptiliana desde el interior. No te fíes de mi palabra. Mira las malditas fotografías. La arquitectura, iluminación y simetría contribuyen a un diseño que imita el cráneo de una serpiente, completo con ojos, escamas y una boca con colmillos detrás del escenario. El Papa da discursos desde esa boca. No construyeron eso accidentalmente. Los arquitectos
no diseñan espacios simbólicos masivos sin aprobación en los niveles más altos. El simbolismo es intencional. Párrafo adicional. Planos arquitectónicos filtrados de la construcción original revelan que el diseño pasó por 27 revisiones diferentes antes de la aprobación final. Las primeras versiones mostraban un auditorio convencional con simetría estándar. Fue solo después de la intervención directa del Papa Pablo VI y un comité no identificado de asesores especiales que el diseño se transformó en su forma reptiliana actual. Más inquietante, los documentos incluyen notas marginales en latín que traducen como «la forma debe invocar al guardián» y el orador debe hablar desde la boca del antiguo. Estos comentarios están firmados con iniciales que corresponden a miembros conocidos de sociedades esotéricas europeas de la época. Y según múltiples documentos de planificación filtrados, el apodo interno del salón entre ciertos cardenales es Domus Serpentis, Casa de la Serpiente. Los propios registros de vigilancia del Vaticano de 1985 a 1992 incluyen más de 200 entradas marcadas internamente como presencia ritual anómala en zonas de acceso restringido. Esto incluye sonidos, patrones de luz no autorizados y firmas de calor detectadas entre las 3:00 y 4:00 am, dentro de áreas marcadas para uso ceremonial. Estas no son historias de fantasmas. Estos son registros oficiales de la seguridad vaticana y ninguno de ellos fue investigado. Un análisis técnico independiente de estos registros de vigilancia, realizado por expertos en seguridad israelíes en 2003, reveló patrones estadísticamente imposibles en las anomalías. Las actividades no autorizadas ocurrían con precisión matemática durante configuraciones astrológicas específicas, lunas nuevas, eclipses y conjunciones planetarias particulares. Más perturbador, los sistemas de vigilancia registraban consistentemente firmas electromagnéticas que coincidían con equipos de radiofrecuencia avanzados, sugiriendo que las ceremonias incluían tecnología moderna mezclada con rituales antiguos. Cuando los investigadores intentaron acceder a los datos de vigilancia más recientes, se les informó que todo el sistema había sido actualizado y los registros históricos ya no eran accesibles por razones de seguridad. Esto es sobreinversión. Dar vuelta a la cruz no significa desafío, significa reclamarla. Usar el símbolo de dominación como un dispositivo de liberación. Ese es el modelo luciferino y está integrado en el ADN de la institución, no a nivel superficial, sino en su núcleo, en su doctrina interna. Lo divino no castiga, atrapa, y Lucifer no tienta, desbloquea. Esta dualidad doctrinal no es accidental, sino sistemática. Documentos internos filtrados del Concilio Vaticano II revelan debates secretos sobre la necesidad de mantener dos niveles de enseñanza, uno para las masas y otro para los iniciados. Cardenales progresistas argumentaban que el conocimiento completo desestabilizaría la estructura social, mientras que conservadores insistían en que la verdad debe ser administrada gradualmente a través de grados de comprensión. La decisión final fue institucionalizar oficialmente esta estructura dual, creando lo que internamente llaman doctrina exotérica para el público y sapientia oculta, sabiduría oculta para líderes selectos. Por eso está retratado en su arte prohibido, codificado en sus planos arquitectónicos y estudiado en sus cámaras subterráneas. No lo temen, lo respetan. Y aquí está la parte más jodida. Creen que no estás listo. Piensan que las masas no pueden manejar este conocimiento, que si el mundo viera la cosmología real bajo la que operan, colapsaría bajo su propia disonancia cognitiva. La evidencia de esta mentalidad elitista aparece constantemente en comunicaciones internas filtradas.
Un memorando de 2015 entre miembros de la Curia Romana discute abiertamente el peligro de revelación prematura y la necesidad de mantener el velo hasta que la humanidad evolucione espiritualmente. Otro documento de 2018 menciona planes para revelación gradual durante los próximos 50 años de verdades históricas seleccionadas, pero solo bajo condiciones controladas y con narrativas preparatorias apropiadas. Esto no es especulación, es planificación estratégica para la manipulación a largo plazo de la percepción pública. Entonces, siguen vendiendo la historia externa. Dios en el cielo, infierno abajo, papa en el medio. Sigue rezando, sigue confesando, sigue temiendo. Así que dejemos de pretender que esto es sobre moralidad. Esto es sobre poder. Y han elegido enraizar su fuente interna de poder, no en el mito de un Dios celestial perdonador, sino en el fuego de la rebelión, en la mente que cuestiona, en el ser que dijo no a la sumisión. Lucifer para ellos no es el caído, es el elevado, el catalizador, el iniciador, y han construido su templo bajo tus pies mientras te dicen que te arrodilles encima de él. La ironía final es que mientras las masas buscan salvación en las iglesias de superficie, los verdaderos centros de poder espiritual operan en las profundidades. Cada oración murmurada arriba alimenta energéticamente los rituales realizados abajo. Cada donación al ministerio de Dios financia la preservación de conocimiento prohibido. Cada acto de fe ciega fortalece un sistema que venera exactamente lo opuesto de lo que predica. No es coincidencia, es diseño perfecto. Una máquina de control que se alimenta de la devoción de sus víctimas mientras honra secretamente al símbolo de su liberación. Pero esto no termina en las criptas polvorientas del Vaticano. Esta red se extiende a través de tentáculos que alcanzan las élites financieras, políticas y culturales modernas. Estamos hablando de una estructura de poder que ha evolucionado, se ha adaptado y ha infiltrado sistemas contemporáneos con una precisión que haría sonrojar a cualquier conspiración gubernamental. Empecemos con algo que puedes verificar ahora mismo: la arquitectura de los edificios gubernamentales más importantes del mundo. El Capitolio de Estados Unidos, el Parlamento británico, el Bundestag alemán. Todos comparten elementos de diseño idénticos a los principios arquitectónicos vaticanos: cúpulas resonantes, orientación cardinal específica y disposición geométrica basada en proporciones sagradas. Párrafo adicional. Un análisis arquitectónico realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 2017 reveló que 47 edificios gubernamentales principales en 23 países diferentes siguen exactamente los mismos principios de geometría de influencia utilizados en el Vaticano. Estos edificios no solo comparten proporciones matemáticas, también están conectados por líneas de energía geomagnética que los especialistas en geofísica llaman líneas ley globales. Más inquietante, cuando se mapean estas conexiones en un globo terráqueo, forman un patrón geométrico perfecto que coincide exactamente con diagramas encontrados en grimorios medievales bajo la categoría de invocación planetaria masiva. No es coincidencia, es replicación sistemática de un modelo de control probado. ¿Has notado alguna vez cuántos logotipos corporativos, sellos gubernamentales y símbolos institucionales contienen elementos que rastrean directamente hacia iconografía luciferina? El ojo que todo lo ve, las llamas ascendentes, las serpientes, los pentagramas disfrazados como estrellas. Estos no son guiños casuales ni coincidencias de diseño. Son marcadores, firmas de membresía en un club que la mayoría de la humanidad ni siquiera sabe que existe. Un ejemplo particularmente flagrante es el nuevo logo del Foro Económico Mundial, introducido en 2020. A primera vista, parece una simple representación estilizada de ondas de progreso.
Pero cuando se analiza a través de software de reconocimiento de patrones, las líneas forman exactamente la misma configuración que aparece en manuscritos alquímicos del siglo XIV, bajo el símbolo de transformación planetaria dirigida. Diseñadores gráficos independientes que han trabajado para corporaciones Fortune 500 confirman que estos elementos no se incluyen por casualidad. Existen bibliotecas de símbolos aprobados, distribuidas a agencias creativas selectas, y muchos de estos símbolos provienen de fuentes que los diseñadores nunca cuestionan, pero que deben usar por requisitos del cliente. Grandes corporaciones, bancos centrales, organizaciones internacionales, todos operando bajo la misma simbología, siguiendo los mismos principios arquitectónicos, implementando los mismos métodos de control psicológico. El sistema educativo moderno no es accidental. La estructura de aulas, la disposición jerárquica, los métodos de repetición y memorización, todo está diseñado para crear mentes obedientes, no pensadores críticos. ¿Y adivina qué institución desarrolló estos métodos educativos durante siglos antes de que se secularizaran? Exacto, el sistema escolar jesuita, perfeccionado en seminarios vaticanos y luego exportado al mundo como educación moderna estándar. Documentos educativos del siglo XVIII revelan que los jesuitas desarrollaron técnicas específicas de moldeo mental, que incluían periodos calculados de tensión y alivio, repetición ritualizada de conceptos y lo que ellos llamaban fragmentación de la curiosidad natural. Estas técnicas fueron diseñadas originalmente para crear sacerdotes obedientes que nunca cuestionaran la doctrina. Cuando los sistemas educativos nacionales se establecieron en los siglos XIX y XX, adoptaron estos métodos exactos sin modificación. El resultado, generaciones de ciudadanos condicionados para aceptar autoridad sin cuestionamiento, exactamente como los seminaristas medievales eran entrenados para obedecer a la jerarquía eclesiástica. La programación comienza temprano. Te enseñan a sentarte en filas, a no hablar sin permiso, a memorizar sin entender, a competir contra tus pares en lugar de colaborar contra el sistema. El sistema médico moderno tampoco escapó a esta influencia. Los hospitales, esas instituciones que supuestamente existen para sanarte, fueron originalmente diseñados por órdenes religiosas, siguiendo los mismos principios arquitectónicos que las iglesias. La disposición de pasillos largos y estrechos, habitaciones pequeñas e isoladas, iluminación controlada, todo diseñado para crear dependencia psicológica y sumisión emocional. Investigaciones médicas independientes han descubierto que la configuración arquitectónica de hospitales modernos genera niveles de estrés y ansiedad significativamente más altos que diseños alternativos centrados en el bienestar del paciente. Sin embargo, cuando arquitectos hospitalarios proponen diseños más humanos y terapéuticos, se les informa que deben seguir estándares internacionales establecidos que, rastreados a su origen, provienen de manuales arquitectónicos desarrollados por órdenes hospitalarias católicas del siglo XII. Estos manuales incluían instrucciones específicas para crear dependencia espiritual a través del entorno físico y sumisión terapéutica mediante control espacial. Pero hay algo más siniestro. La industria farmacéutica, con su obsesión por suprimir síntomas en lugar de curar causas, opera bajo la misma filosofía de control que la Iglesia. Mantén a la gente dependiente, enferma lo suficiente para necesitar la institución, pero nunca completamente curada. Y ahora llegamos a la evolución más reciente, la tecnología digital como sistema de creencias. Las redes sociales, los algoritmos de recomendación, la inteligencia artificial, todo diseñado para funcionar exactamente como la confesión católica tradicional.
Te observan constantemente, registran cada pensamiento que expresas, cada deseo que manifiestas, cada transgresión que cometes. Luego usan esa información para modificar tu comportamiento, venderte productos, influir en tus decisiones políticas. Lo que pocos saben es que los algoritmos de modificación de comportamiento utilizados por las principales plataformas tecnológicas fueron desarrollados inicialmente por psicólogos jesuitas durante la década de 1960 como parte de programas de evangelización eficiente. Estos investigadores descubrieron que podían predecir y modificar creencias religiosas analizando patrones de atención, tiempo de respuesta y selección de contenido. Cuando la tecnología digital maduró, estas técnicas se adaptaron perfectamente al entorno online. No es coincidencia que ejecutivos de tecnología como Mark Zuckerberg y Sundar Pichai hayan estudiado en instituciones con fuertes conexiones jesuitas antes de desarrollar las plataformas que ahora controlan el flujo de información global. Es el confesionario digitalizado. Y al igual que la iglesia tradicional, promete liberación, pero entrega esclavitud sofisticada. Pero aquí está la ironía suprema. Al estudiar y exponer estos sistemas de control, estamos haciendo exactamente lo que el simbolismo luciferino representa. Estamos cuestionando la autoridad, estamos buscando conocimiento prohibido, estamos rechazando la sumisión ciega, estamos portando la antorcha de la iluminación contra las fuerzas que prefieren mantenernos en la oscuridad de la ignorancia. El verdadero poder de esta información no radica en generar miedo o paranoia, sino en desarrollar discernimiento. Cuando entiendes cómo funcionan los sistemas de control, puedes identificar su influencia en tu propia vida y tomar decisiones conscientes sobre cómo responder. Esto incluye reconocer técnicas de manipulación en medios de comunicación, resistir arquitectura diseñada para crear sumisión, cuestionar autoridades que demandan obediencia sin justificación y desarrollar tu propio código ético basado en investigación independiente rather than doctrina heredada. No se trata de adorar a Lucifer o rechazar toda espiritualidad. Se trata de reclamar tu derecho a pensar libremente, a cuestionar todo, a buscar la verdad sin importar lo incómoda que sea. La pregunta final no es si estos sistemas de control existen. La evidencia es abrumadora. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Puedes seguir durmiendo, fingiendo que nada de esto importa, aferrándote a las narrativas cómodas que te vendieron desde la infancia. O puedes despertar completamente, asumir la responsabilidad de tu propia conciencia y comenzar a vivir como un ser humano verdaderamente libre. La libertad real requiere trabajo constante. Significa verificar fuentes, investigar afirmaciones, desarrollar pensamiento crítico y estar dispuesto a cambiar de opinión cuando nueva evidencia contradice creencias anteriores. También significa construir redes de personas comprometidas con la verdad por encima de la comodidad, apoyar medios independientes que no están controlados por corporaciones multinacionales y crear alternativas a sistemas que priorizan control sobre bienestar humano genuino. El conocimiento sin acción es complicidad y la acción sin conocimiento es caos. Excavamos hasta que las capas se pelan y toda la estructura queda expuesta por lo que es. Si esto te golpeó fuerte, bien, eso significa que tu mente todavía está funcionando. Te agradezco por estar aquí, por pensar críticamente, por mantenerte despierto. Esto es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir, más verdades que exhumar, más sistemas que desmantelar. Recuerda, el objetivo no es crear más división o alimentar odio hacia instituciones o personas. El objetivo es iluminación, ver claramente cómo funcionan realmente los sistemas de poder para que puedas navegar el mundo con sabiduría en lugar de ingenuidad. Usa esta información responsablemente, compártela con discernimiento
Y nunca olvides que la verdad más poderosa es aquella que te libera para pensar, sentir y actuar desde tu propia autoridad interna auténtica. La llama del conocimiento, una vez encendida, no puede ser apagada. Manténla ardiendo. Gracias por acompañarme en esta jornada hacia la verdad. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos desenterrando lo que prefieren mantener sepultado. Y recuerda, la ignorancia es una elección. La verdad está disponible para quienes tienen el valor de buscarla. ¿Y si te dijera que existe una Biblia, escrita no por inspiración divina, sino por un pacto con las tinieblas? Una obra tan poderosa, tan misteriosa, que durante siglos fue ocultada por miedo. No porque contradiga a Dios, sino porque revela algo que la historia y la Iglesia jamás quisieron enfrentar. Hoy, en medio de un mundo sediento de respuestas, este manuscrito vuelve a emerger como un eco sombrío de una verdad olvidada. La Biblia nos enseña que no todo el que dice Señor, Señor, es guiado por la verdad, y que incluso Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Entonces, ¿qué ocurre cuando un manuscrito sagrado nace bajo las garras de ese disfraz? ¿Qué ocurre cuando un monje consagrado, en lugar de clamar a Dios, invoca al enemigo eterno, para terminar la obra más impactante de la Edad Media? Este no es un mito, no es una leyenda inventada. Se trata del Codex Gigas, conocido por muchos como la Biblia del Diablo. Un libro real, conservado hasta hoy, que desafía cada dogma, cada tradición, cada certeza que nos enseñaron desde el púlpito. Un libro que contiene asombrosamente todos los textos bíblicos, junto a fórmulas médicas, encantamientos oscuros y una ilustración del diablo tan imponente que ocupa una página entera. Pero la pregunta que nadie ha respondido con certeza es: ¿quién fue el autor de esta obra? ¿Por qué escribió este libro en una sola noche? ¿Y por qué al centro colocó la figura más temida de toda la fe cristiana? La historia dice que fue un monje, un hombre de oración, retirado, devoto, pero también un hombre desesperado. Condenado por su propia orden a ser emparedado vivo por desobedecer sus votos, hizo lo impensable: pactó con el diablo. Y esa noche, según los antiguos escritos, escribió más de 300 páginas a mano, sin error alguno, sin descanso, como si una fuerza sobrehumana guiara su pluma. No estamos hablando solo de un texto, estamos hablando de una revelación maldita. Una que tal vez no provenga del cielo, pero que aún así guarda un espejo oscuro de verdades que nadie se atreve a mirar. Y aquí es donde todo se vuelve más inquietante. ¿Por qué Deus permitió que este libro existiera? ¿Qué mensaje está oculto entre sus líneas? ¿Será posible que incluso en las sombras haya señales que nos alertan del fin? Abre tu corazón, no para aceptar ciegamente, sino para discernir con sabiduría. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar para siempre la forma en que ves la lucha entre el bien y el mal. Porque lo que estás a punto de ver, sentir y comprender no es simplemente un dato histórico, es una advertencia silenciosa, una grieta en el tiempo, un susurro desde las sombras que desafía cada certeza que te enseñaron sobre Dios, la fe y el verdadero poder que habita detrás de las Escrituras. Cuando hablamos de la Biblia del Diablo, el famoso Codex Gigas, no nos referimos a un simple manuscrito guardado en alguna biblioteca olvidada del mundo antiguo. Number, estamos hablando de una anomalía física, espiritual y simbólica, un objeto tan colosal que desafía toda lógica humana. ¿Sabías que este libro pesa más de 70 kilos? Sí, lo escuchaste bien. Más de 70 kilogramos de pergamino, tinta y misterio comprimidos en un solo volumen. Su tamaño es tan descomunal que una sola persona no puede levantarlo sin ayuda. Y sin embargo, existe. Está allí.
en una sala blindada custodiado por sistemas de seguridad, como si el mundo moderno aún no supiera qué hacer con él. Ahora piensa esto por un momento. ¿Quién escribiría algo así? ¿Con qué propósito? ¿Para qué crear un libro que no puede ser leído cómodamente, que no puede ser transportado con facilidad, que no fue diseñado para la devoción, sino para infundir temor? Y aquí entra la parte más desconcertante de esta historia. La leyenda afirma que el Codex Gigas fue escrito en una sola noche, por un monje que vendió su alma al diablo para evitar su condena. Un castigo mortal lo esperaba al amanecer, y su única salvación, según él, era crear un libro tan perfecto, tan completo, tan impresionante, que pudiera redimir su vida. Pero ningún ser humano puede escribir más de 300 páginas con minucioso detalle, sin errores, en una noche. Eso es simplemente imposible, a menos que no haya estado solo. Los expertos modernos coinciden. Un copista promedio, trabajando día y noche, habría necesitado entre 25 y 30 años para completar un manuscrito de tal magnitud. Y aún así, el Codex Gigas no presenta signos de pausas, de manos diferentes, ni errores de fatiga. Su caligrafía es uniforme, consistente, casi inhumana. Como si algo o alguien estuviese guiando la pluma. ¿Qué clase de fuerza mueve una mano a escribir sin cesar, sin pestañear, sin errar? ¿Inspiración divina? ¿O posesión? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Este libro, hermano, hermana, no fue hecho para ser leído. Fue hecho para ser temido. Su tamaño no solo lo vuelve físicamente inabordable, sino simbólicamente abrumador. Y muchos creen que fue intencionado, que fue diseñado así para imponer presencia, para dominar, para eclipsar cualquier otro texto, cualquier otra autoridad, incluso la de la propia palabra de Dios. Porque el Codex Gigas no contiene solo la Biblia. Number también incluye textos esotéricos, fórmulas médicas medievales, conjuros, rituales y hasta un calendario astrológico. Es un compendio de lo sagrado y lo profano, de lo celestial y lo demoníaco, escrito en un solo cuerpo. Y en el centro, una imagen que te dejará sin aliento. Pero eso vendrá más adelante. Por ahora quiero que entiendas esto. El tamaño sobrenatural del Códex no es una simple curiosidad medieval. Es un símbolo, una representación material del exceso, del desequilibrio, de la ambición humana por abarcarlo todo, incluso lo que está prohibido. Y cada vez que alguien se ha acercado a este libro con la intención de desentrañarlo por completo, ha pagado un precio. Varios historiadores, investigadores y teólogos que lo estudiaron de cerca reportaron sensaciones extrañas. Sueños vívidos, pesadillas, pérdidas repentinas. Algunos abandonaron sus proyectos, otros murieron poco después. ¿Casualidad? ¿Superstición? Tal vez. Pero hay algo que no se puede negar. El Codex Gigas está impregnado de una energía que no es neutral. Algo vibra en él, algo que se resiste a ser revelado. Y aún así, sigue allí, intacto, completo, imperturbable.
Mientras miles de manuscritos fueron destruidos en guerras, incendios o por la censura de la Iglesia, este en particular sobrevivió a todo. A la caída de monasterios, al saqueo de ejércitos, al paso de los siglos. Como si una fuerza invisible protegiera su existencia. No para salvarlo, sino para asegurarse de que llegue hasta nosotros, hasta ti, hoy. ¿Por qué? ¿Por qué una obra como esta ha sobrevivido con tanta insistencia? ¿Por qué sus páginas no se han deshecho como las de tantos otros libros antiguos? ¿Y por qué, después de más de 800 años, su sola mención sigue provocando escalofríos entre los fieles y curiosidad obsesiva entre los estudiosos? ¿Será posible que este libro tenga un papel que jugar en los tiempos finales? ¿Que haya sido preservado no por casualidad, sino por designio? Y si es así, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué mensaje quiere transmitirnos? ¿Advertencia? ¿Seducción? ¿Confusión? Preguntas que, quizás, no tienen una única respuesta. Pero lo que sí sabemos es que el Codex Gigas no se detiene en su tamaño monstruoso. Dentro de sus páginas, escondido entre las líneas, existe algo aún más perturbador. Una imagen, un rostro, una presencia que una vez vista no se puede olvidar jamás. Como si el manuscrito hubiera sido diseñado no solo para ser leído, sino para ser observado por algo más grande que el lector. Porque justo al centro del Codex Gigas, en una página donde esperas encontrar una oración, un salmo, un versículo de consuelo o incluso una genealogía ancestral, te encuentras con él. Una figura solitaria, desnuda, bestial, asimétrica, dibujada con tal precisión y detalle que ningún otro manuscrito medieval se atrevería a incluir algo semejante. Es el diablo, no simbólicamente, no disfrazado, no alegóricamente. Es el diablo en su forma más directa. Y ahí está, en una página entera, ocupando el espacio que ninguna otra imagen en la Biblia ha ocupado jamás. Aislado, centralizado y mirando hacia afuera del manuscrito. No parece estar en la página, parece estar esperando al lector, como si supiera que, tarde o temprano, alguien abriría ese libro prohibido y lo vería. Como si fuera un sello, un espejo oscuro, una llamada silenciosa. ¿Y si te dijera que existe una Biblia escrita no por inspiración divina, sino por un pacto con las tinieblas? Una obra tan poderosa, tan misteriosa, que durante siglos fue ocultada por miedo. No porque contradiga a Dios, sino porque revela algo que la historia y la Iglesia jamás quisieron enfrentar. Hoy, en medio de un mundo sediento de respuestas, este manuscrito vuelve a emerger como un eco sombrío de una verdad olvidada. La Biblia nos enseña que no todo el que dice Señor, Señor, es guiado por la verdad, y que incluso Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Entonces, ¿qué ocurre cuando un manuscrito sagrado nace bajo las garras de ese disfraz? ¿Qué ocurre cuando un monje consagrado, en lugar de clamar a Dios, invoca al enemigo eterno para terminar la obra más impactante de la Edad Media? Este no es un mito, no es una leyenda inventada. Se trata del Codex Gigas, conocido por muchos como la Biblia del Diablo. Un libro real, conservado hasta hoy, que desafía cada dogma, cada tradición, cada certeza que nos enseñaron desde el púlpito. Un libro que contiene asombrosamente todos los textos bíblicos, junto a fórmulas médicas, encantamientos oscuros y una ilustración del diablo tan imponente que ocupa una página entera. Pero la pregunta que nadie ha respondido con certeza es: ¿quién fue el autor de esta obra? ¿Por qué escribió este libro en una sola noche? ¿Y por qué al centro colocó la figura más temida de toda la fe cristiana? La historia dice que fue un monje, un hombre de oración, retirado, devoto, pero también un hombre desesperado. Condenado por su propia orden a ser emparedado vivo por desobedecer sus votos, hizo lo impensable,
pactó con el diablo. Y esa noche, según los antiguos escritos, escribió más de 300 páginas a mano, sin error alguno, sin descanso, como si una fuerza sobrehumana guiara su pluma. No estamos hablando solo de un texto, estamos hablando de una revelación maldita. Una que tal vez no provenga del cielo, pero que aún así guarda un espejo oscuro de verdades que nadie se atreve a mirar. Y aquí es donde todo se vuelve más inquietante. ¿Por qué Deus permitió que este libro existiera? ¿Qué mensaje está oculto entre sus líneas? ¿Será posible que incluso en las sombras haya señales que nos alertan del fin? Abre tu corazón, no para aceptar ciegamente, sino para discernir con sabiduría. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar para siempre la forma en que ves la lucha entre el bien y el mal. Porque lo que estás a punto de ver, sentir y comprender no es simplemente un dato histórico, es una advertencia silenciosa, una grieta en el tiempo, un susurro desde las sombras que desafía cada certeza que te enseñaron sobre Dios, la fe y el verdadero poder que habita detrás de las Escrituras. Cuando hablamos de la Biblia del Diablo, el famoso Codex Gigas, no nos referimos a un simple manuscrito guardado en alguna biblioteca olvidada del mundo antiguo. Number, estamos hablando de una anomalía física, espiritual y simbólica, un objeto tan colosal que desafía toda lógica humana. ¿Sabías que este libro pesa más de 70 kilos? Sí, lo escuchaste bien. Más de 70 kilogramos de pergamino, tinta y misterio comprimidos en un solo volumen. Su tamaño es tan descomunal que una sola persona no puede levantarlo sin ayuda. Y sin embargo, existe. Está allí, en una sala blindada custodiado por sistemas de seguridad, como si el mundo moderno aún no supiera qué hacer con él. Ahora piensa esto por un momento. ¿Quién escribiría algo así? ¿Con qué propósito? ¿Para qué crear un libro que no puede ser leído cómodamente, que no puede ser transportado con facilidad, que no fue diseñado para la devoción, sino para infundir temor? Y aquí entra la parte más desconcertante de esta historia. La leyenda afirma que el Codex Gigas fue escrito en una sola noche, por un monje que vendió su alma al diablo para evitar su condena. Un castigo mortal lo esperaba al amanecer, y su única salvación, según él, era crear un libro tan perfecto, tan completo, tan impresionante, que pudiera redimir su vida. Pero ningún ser humano puede escribir más de 300 páginas con minucioso detalle, sin errores, en una noche. Eso es simplemente imposible, a menos que no haya estado solo. Los expertos modernos coinciden. Un copista promedio, trabajando día y noche, habría necesitado entre 25 y 30 años para completar un manuscrito de tal magnitud. Y aún así, el Codex Gigas no presenta signos de pausas, de manos diferentes, ni errores de fatiga. Su caligrafía es uniforme, consistente, casi inhumana, como si algo o alguien estuviese guiando la pluma. ¿Qué clase de fuerza mueve una mano a escribir sin cesar, sin pestañear, sin errar? ¿Inspiración divina? ¿O posesión? Pero aquí viene lo más inquietante de todo. Esas páginas no están desgastadas por el tiempo. No están destruidas. Están ahí. Pero están ilegibles. Como si alguien, o algo, las hubiera escrito de forma deliberadamente confusa. O peor aún, como si hubieran sido borradas de manera intencional. Existen 3 secciones en el Codex Gigas que los investigadores modernos han clasificado como anómalas. Es decir, textos que no siguen el mismo patrón de caligrafía, orden lógico ni coherencia con el resto del manuscrito. Uno de estos fragmentos ha sido apodado por algunos teólogos como el capítulo fantasma. ¿Por qué? Porque sus líneas parecen haber sido escritas, luego rasgadas, luego corregidas, luego tachadas y finalmente selladas.
no con tinta, sino con una especie de barniz, una sustancia que al día de hoy impide la lectura completa de lo que está debajo. Lo curioso es que esta sustancia no aparece en ninguna otra parte del libro, solo ahí, en ese fragmento maldito. ¿Qué contenía ese capítulo? ¿Por qué alguien, tal vez el mismo autor, decidió ocultarlo a toda costa? No estamos hablando de un error de copiado. No estamos hablando de una mancha accidental. Hablamos de un acto deliberado de censura dentro de un manuscrito que, en teoría, no debería tener censura alguna. Porque si el Codex Gigas fue escrito en una sola noche, como dice la leyenda, entonces no habría tiempo para corregir, ni mucho menos para tapar. Y si fue escrito bajo inspiración demoníaca, ¿por qué parte de ese mensaje oscuro habría sido silenciado? Algunos estudiosos creen que en esas páginas se encontraba un texto de contenido profético. Un fragmento que hablaba del fin de los tiempos desde una perspectiva no bíblica, sino apócrifa. Una versión de los últimos días narrada no por un profeta, sino por un ente caído. Algo que no debería haber sido escrito jamás. Otros creen que ese capítulo oculto podría ser una invocación completa, un conjuro, un llamado, una secuencia de palabras rituales que permitirían al lector, bajo ciertas condiciones, entrar en contacto con la misma fuerza que inspiró el libro. ¿Y si el Codex Gigas fue más que una obra,